Vamos a hablar ahora de ciertas sensaciones, pudiéramos decirlo, o síntomas que eventualmente podríamos confundirlos. Por eso hoy tenemos aquí a nuestro experto, el doctor Joan Manuel Baptista. Él es experto o especialista en medicina interna y oncología, y nos va a ayudar y a guiar, quizá, doctor, en cómo aclarar el panorama. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor, si por ejemplo tenemos ese cansancio que muchas veces la gente hace referencia como me siento hecha polvo, ¿verdad? Pero verdaderamente pues no he hecho nada como para sentirme así, esto se pudiera malinterpretar. Es un síntoma muy inespecífico, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cosas que pueden dar eso. Es un poco más importante cuando es persistente y progresivo. Pero no necesariamente es un síntoma de cáncer, es un síntoma que se asocia a algunos cánceres especialmente avanzados. Muchas veces la mayor parte de los cánceres no se presentan con ese tipo de síntomas, excepto aún, por ejemplo, si se asocian a cosas como anemia, que es frecuente en cáncer. Entonces eso es un síntoma realmente muy inespecífico. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el cansancio de este mes, verdad que yo creo que todo el mundo tiene ya un cansancio del año, del mes, de las preocupaciones? ¿Cómo pudiéramos interpretarlo, verdad? Y tener paz en ese sentido. La mayor parte de las veces no va a ser algo que sea una patología significativa. Evidentemente, si es una cosa que realmente entorpece la vida diaria, claro, que condiciona el funcionamiento, pues uno debe buscar un médico y que le examine y que le haga unos exámenes básicos para que descarte alguna patología importante. Entre eso y hacer el diagnóstico de cáncer hay una brecha larga, enorme, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos, doctor, por ejemplo, del peso, y donde tenemos una pérdida de peso importante, no estoy haciendo dieta, ¿verdad? No estoy haciendo exageración de ejercicios para adelgazar, ni mucho menos. Uno dice, o sea, ¿será esto verdaderamente motivo de preocupación? Eso sí ya es un poco más específico y ya se relaciona no necesariamente con cáncer, pero con enfermedades más, importantes que requieren ser manejadas, especialmente si la pérdida de peso es, como usted dice, significativa. Correcto. Uno habla de más del 10% corporal, del peso corporal en semanas. Eso ya es algo que debe ser investigado, si no hay otra razón externa. Muy frecuentemente cosas como depresión o cambios en el estilo de vida o cosas que no son muy obvias son causa de pérdida de peso, pero sin embargo sí amerita darle por lo menos que sea visto por un médico. Ahora, doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de aquellas úlceras en los labios o incluso cuando las encías no nos sanan, no hay manera, pasa 1, 2, 3, un mes y estamos en esta situación. Sí. ¿Esto nos podría estar manifestando, diciendo algo el cuerpo? Sí, hay, pues la mayor parte de las veces es algo local, es algo que tiene que ver con la boca. Hay situaciones en donde sí es una manifestación de enfermedad sistémica, que es realmente bastante raro, o especialmente en fumadores, úlceras que no sanan dentro de la cavidad oral, pues uno tiene que claramente descartar que sea una neoplasia. Nuevamente eso es una cosa que uno debe acudir a consultar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los episodios de fiebre, pero que son episodios repetitivos y que uno pues no cree que tenga nada aparente como para tener fiebre, ¿verdad? Sí. Y hablamos de niños, pero también hablamos de adultos. Sí. Fiebre, especialmente cuando uno habla de fiebre de más de 38 grados centígrados, persistente a través de un cierto periodo de tiempo, es un síntoma que debe ser investigado. Y no necesariamente por cáncer. En cáncer, en realidad, las neoplasias que dan fiebre no son muchas. Fundamentalmente, linfoma es el clásico, pero sí hay un montón de otras enfermedades
de tipo inflamatorio o infeccioso que pueden causar este mismo problema, y son también enfermedades serias. Así que sí es un síntoma, más bien fiebre, la sensación febril y la fiebre, un signo, es muy importante y debe ser investigado si es persistente. Ok. Ahora, doctor, por ejemplo, esos dolores abdominales, molestias abdominales demasiado fuertes que uno verdaderamente muchas veces lo incapacitan. Dolor abdominal es otro de esos síntomas inespecíficos que la mayoría de las veces en realidad no representan una enfermedad seria. De hecho, probablemente la causa más importante es trastorno digestivo funcional como causa del dolor. Claro, retrospectivamente un cáncer sí que se puede manifestar con dolor abdominal, especialmente cuando es un cáncer avanzado y que tiene metástasis a hígado o que causa obstrucción intestinal. En el caso de un cáncer de colon puede producir dolor, pero ciertamente no es ni de lejos la causa principal del dolor abdominal. Nuevamente, si es persistente como todo, debe ser investigado. En las enfermedades neoplásicas o en los diferentes tipos de cáncer, doctor, porque usted lo decía, el dolor cuesta que aparezca. ¿Hay algunos cánceres que verdaderamente el dolor aparece o generalmente no? Más que el tipo de cáncer, la situación de ese cáncer. O sea, como le mencioné anteriormente, hay gente que tiene metástasis al hígado. Eso produce un aumento del tamaño del hígado. El hígado está rodeado por una cápsula que al estirarse duele. Como la consecuencia. Así es. Otra de las causas comúnmente asociadas con cáncer y dolor es metástasis óseas. Entonces puede tener dolor en las vértebras, puede tener dolor en la pelvis. Esos son causas de dolor asociadas con cáncer. Eso de ninguna manera quiere decir que un dolor de espalda es, ¿verdad? De hecho, en la enorme minoría de los casos no tiene nada que ver con cáncer. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sangrados repentinos? Cuando hablamos de sangrados de heces o de sangrados de orina o sangrado en las flemas, quizá, que aparecen de la noche a la mañana. Eso sí es algo que debe llamar más la atención. Sí que debe ser investigado. Sangrado en heces es un signo importante de neoplasia de tubo digestivo. Ciertamente sangrado en el esputo es algo que debe ser investigado, aunque también puede presentarse en pacientes que tienen enfermedades infecciosas o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro. Sin embargo, eso no se debe dejar, es muy importante investigarlo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la piel, ¿verdad? Donde aparece cambios en el color de la piel de alguna parte del cuerpo o por ejemplo los famosos lunares o manchas que van cambiando o incluso alguna parte donde de repente empieza un pica-pica, que tenía algo aquí pero ahora me empieza a picar. Sí. ¿Estos síntomas pudieran estar dando referencia a algo? Eso es también importante, especialmente los lunares. Lunares grandes, lunares que cambian de tamaño o forma, lunares que pican. Debe ser, debe consultarse al experto. El experto usualmente es un dermatólogo, la primera vía. Claro. Las otras usualmente pueden ser cánceres, pero normalmente no son cánceres con un pronóstico tan problemático como melanoma, que es muy invasivo, que es mucho más, tiene un pronóstico más reservado. Okay. Pero de todos modos, la persona a quien uno tiene que dirigirse para ver eso es un dermatólogo. Bien, ok. Lo cierto es que hay que estar alertas a lo que nos dice el cuerpo, ¿verdad? Para prevenir. Ahora, ¿cuándo es tiempo para darnos también una buena revisada y estar cada año también alertas? Sí, hay cosas que están ya bien validadas en términos del examen físico, comillas, oncológico. Claramente cosas como el Papa Nicolau o el examen del virus de papiloma humano son cosas muy importantes en la detección temprana de cáncer del cuello del útero. Colonoscopía, usualmente, dependiendo de los factores
de los factores de riesgo, Claro. fundamentalmente familia y otras, debe empezarse a hacerse un control colonoscópico después de los 45, 50 años. El antígeno prostático específico y el tacto rectal, ha habido algún debate sobre cuándo debe uno empezar a hacer eso. Mucho depende también de los factores de riesgo. Claramente, gente que tiene historia familiar importante debe hacer eso. Igualmente, y voy a decir una cosa que tal vez a mucha gente le va a caer mal, pero ha habido cambios en cuándo deben hacerse las primeras mamografías. La primera mamografía debe ser pensada de acuerdo a los factores de riesgo de cada persona. Es muy distinto si una persona tiene historia familiar muy importante, en cuyo caso debe hacerse la mamografía desde los 40 años, Claro. a una persona que no tiene ningún factor de riesgo, que la mayor parte de las guías hoy en día no indican una mamografía hasta después de los 50 años. Híjole. Entonces, lo que es importante es que eso sea meditado y que sea racionalizado dependiendo de los factores de riesgo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, doctor Baptista. Que pase felices fiestas. Muchísimas gracias. Muy amable, igualmente. Un Muchas placer. gracias. Bien, nosotros continuamos. Vero, ¿qué tenés?